Continuando con la clase de centroides y centros de gravedad, vamos a pasar a ver un ejemplo de una figura compuesta, en la cual primero crece con una pendiente constante y después decae con una función circular. Primero sabemos que el primer momento de área con respecto a x es igual a la integral de y por el diferencial de área. De forma análoga, el primer momento de área de y es igual a la integral de x diferencial de área. Entonces, como vemos, tenemos que resolver una integral. Y debido al comportamiento de la figura, podemos dividirla en dos áreas. Entonces tenemos la área de un triángulo y la área de esta figura, que es un cuadrado menos un cuarto de una esfera. Del video anterior obtuvimos la primera figura, que es un triángulo, y sabemos que su primer momento de área, y también sabemos las coordenadas x, y de su centroide. Entonces ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Para esta figura no conocemos su primer momento de área ni la ubicación de su centroide. Por lo tanto, se va a empezar a analizar esta función. Entonces, de una vez sustituimos el primer momento de x y el primer momento de área de y en nuestra función. Después, para ahorrarnos, nos damos cuenta que la función del área que queremos sacar, el primer momento de área de esta figura, tiene un eje de simetría, el cual es esta recta que está a 45 grados con respecto a este origen. Entonces, ¿de qué nos ayuda eso? Pues bueno, si nosotros obtenemos la coordenada en x, ese mismo valor va a ser en y, porque esto está a 45 grados con respecto a esta recta. Entonces, por eso nos conviene definir otro nuevo sistema de coordenadas, el cual pondremos aquí en esta esquina superior. Bueno, entonces tenemos que sacar el primer momento en x y en y de esta figura compuesta, la cual, como habíamos dicho, es un cuadrado menos esta área roja, que es un cuarto de una esfera. Por eso mismo también nos conviene pasar todo con respecto a este origen, sacar su momento ya de la figura y después trasladarlo a nuestro origen, que es donde nosotros estamos haciendo el análisis. Todo se tiene que dejar en un solo marco de referencia. Por eso primero lo vamos a trabajar aquí para hacer más fácil las integrales y después lo vamos a trasladar aquí. Como vemos, es simplemente una traslación en x y en y. Entonces, el primer momento de área en x de nuestra figura completa va a ser igual al primer momento de área del cuadrado azul, menos el primer momento de área del cuarto de círculo. Para ello tenemos que estos van a ser iguales a su área multiplicado por las coordenadas x y y respectivamente de su centro de su centroide. Para así hacer un poco de referencia, el asterisco significa que está con respecto a este marco de referencia. Subíndice 1 se refiere al cuadrado, subíndice 2 se refiere al medio círculo. El subíndice, perdón. Aquí el 2 nos estamos refiriendo a la segunda mitad del área que definimos. Bueno, calculando el primer momento de área en x del cuadrado, pues este simplemente es, como dijimos, su área, del cual es r por r cuadrado, multiplicado por su centro la posición y de su centroide. De aquí, al ser un cuadrado, podemos definir, vemos que se tienen estos ejes de simetría, además de los ejes de simetría horizontales y verticales, pero simplemente con dos podemos ubicar rápidamente dónde está su centroide. Entonces nos damos cuenta que con respecto a este eje, este marco de referencia, se encuentra a menos r sobre 2 y bajamos también menos r sobre 2. Entonces nuestra coordenada en y va a ser menos r sobre 2. Por lo cual tenemos que nuestro primer momento de área en x
y en y porque es simétrico, va a ser igual a menos r cúbica sobre 2. Ahora, con respecto al círculo, tenemos que definir esta función que vemos en rojo y sacar esta área interna, la que habíamos visto en rojo. Entonces, con respecto a este marco de referencia, vemos que es un cuarto de círculo y la función del círculo es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrado. Esto cuando se está viendo, cuando el origen del círculo está en el origen de nuestro marco de referencia. Entonces, al igual que en el caso pasado, definimos un pequeño rectángulo cuya posición de su centroide es x elemento y elemento, están definidas como x y y sobre 2, que es este de acá, y sobre 2. Entonces también definimos un diferencial de área y este sería y por el diferencial de x. Entonces nuestro primer momento de área de nuestro semicírculo va a ser igual a la integral de y elemento por el diferencial de área. Sustituyendo esta y por el valor de su y elemento, tenemos que meter aquí y sobre 2. Y además sustituimos el diferencial de área por y por el diferencial de x. Entonces, esto es una integral con respecto a x. Los valores serían desde menos r, que es donde vive la función de este círculo, empieza aquí en menos r, en el eje x obviamente, y termina en 0. Entonces es desde menos r a 0. Sacándole un medio, multiplicando al y por y nos queda y cuadrada. Esta es una integral que está con respecto a x. Entonces tenemos que poner el valor de y, el cual está en función de x, que ya conocemos, de la función del círculo. Ay, perdón, ahí, un error. Y la sustituimos. Ahora, esta integral, pues por sus propiedades se puede dividir en dos integrales, sacando factor común un medio. Ya las tenemos aquí. Esta r es constante, se saca, y esto sería la integral del diferencial de x, nos da x evaluada de 0 a menos r. Y en este caso es x cúbica evaluada de menos r a 0. Sustituyendo estos valores y simplificando los términos, nos queda que el primer momento, que lo pongo en estos dos lados para obtener el dato, el primer momento en x de nuestra figura circular de un cuarto de círculo va a ser igual a menos r cúbica sobre 3. Es importante decirlo que este momento es con respecto a este marco de referencia. Además, aprovechando, si ya tenemos el primer momento, recordemos que las coordenadas de su centroide exclusivamente del círculo, del cuarto de círculo, va a ser igual a este primer momento multiplicado por el recíproco del área, es decir, multiplicado por 1 sobre pi por radio al cuadrado. Al hacer la multiplicación nos da menos 4r dividido entre 3pi. Y recordando que también es simétrico, obtenemos a 40. Esto solo si es un cuarto del círculo, porque si es menos la recta de su eje de simetría no estará a 45 grados y el x y y, las coordenadas x y y de nuestro centroide no serán las mismas. Entonces, para este caso que es un cuarto del círculo, tenemos que las coordenadas x y y sí son las mismas. Bueno, eso lo tenemos para datos futuros. Ahora lo que nos importa es el primer momento. Ya que tenemos estos dos momentos, el momento del cuadrado y el momento del círculo, de un cuarto de círculo, pues simplemente lo sustituimos y simplificamos, ¿no? De aquí, recordando que se tenía un eje de simetría, sabemos que el primer momento en x es igual al primer momento en y, y este es igual a menos r cúbica dividida sobre 6. Recalcando otra vez, esto es sobre este marco de referencia. Entonces el siguiente paso es obtener estos momentos, pero ya en este marco de referencia. Para ello tenemos que definir la relación de la traslación que se hizo. Aquí tenemos que y2 estrella, que es este de aquí, va a ser igual a nuestro momento de inercia 2,
recordemos que 2 nos estamos refiriendo a la segunda área, menos el radio. Esto fue porque nos desplazamos esta distancia r. Entonces, como nos desplazamos esta distancia r, ahora la tenemos que restar para quedar igual. Igualmente en x nos desplazamos b y luego nos desplazamos r, por lo cual se los tendremos que restar para obtener el mismo marco de referencia. Ahora, sustituyendo estas ecuaciones en la ecuación que acabamos de obtener, nos queda esta ecuación y simplemente esta menos r se multiplica por el área, está restando, pasa sumando. Lo mismo para el caso de las x, pero ahora es con menos b y menos r. Estos dos elementos están multiplicando a y pasan sumando del otro lado. Ahora sí, sustituyendo el valor del área, nos quedan estas ecuaciones y simplificándola tenemos ya la expresión del momento en el primer momento de área de esta figura con respecto a este marco de referencia, tanto en X como en Y. ¿Okay? Aquí simplemente agrupamos, perdón. Entonces, sí, donde el área 2 es igual a R cuadrado, que es la área del cuadrado, menos pi por radio cuadrada entre 4, que es el área del círculo, ¿no? Si aquí agrupamos un poco, nos queda esta expresión, que fue la que sustituimos aquí. Esta era área 2 y esta área era área 2 por R, ¿okay? Que lo vemos aquí. Y un caso análogo para el momento en X. Entonces, ahora sí, para finalizar, vamos a sumar lo que ya teníamos y lo que acabamos de sacar. Simplemente nos da esa expresión. Y para x tendríamos esta expresión, ¿sí? Que es simplemente sume este término y este término. Recordando ahora que esta área sería el área total de la figura, es decir, el área que habíamos obtenido, que fue esta expresión, más el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Recordando que la altura es r. Entonces, con un poco de álgebra llegamos a esa expresión. Y sustituyendo aquí está multiplicando, pasa dividiendo a esta expresión. Y igualmente aquí está multiplicando, pasa dividiendo a esta expresión. Y con un poco de álgebra llegamos a estas dos ecuaciones. Y entonces así podemos obtener las coordenadas del centroide X y Y, ¿sí? de cualquier figura que tenga esta forma para cualquier B y R. Como nos pudimos dar cuenta, como se pudieron haber dado cuenta, de la integral pudimos dividir a la figura en varias partes. Y si nosotros ya conocemos dónde se encuentra el centroide de la figura, si nosotros lo multiplicamos por su área, podemos sacar su momento. Y así lo podemos hacer para cada una de las figuras. Sumamos todas las multiplicaciones de las áreas por las coordenadas de nuestro centroide y lo dividimos entre el área total de la figura, que fue el procedimiento que hicimos. Entonces, para esto ya existen tablas. Si es que son figuras conocidas, ya no se tendría la necesidad de integrar. Simplemente sustituimos el valor de su centroide, que se obtuvo de una integral. Sumamos ese centroide, las coordenadas x y y multiplicadas por el área, la suma de cada una de esas multiplicaciones que conforman todas las áreas, y se divide entre el área total de la figura, y así se obtiene. Entonces, en los próximos videos vamos a ver cómo se utilizan esta misma metodología, pero ya aplicando las tablas que simplemente nos adelantan el procedimiento porque ya no tenemos que integrar. Entonces, nos vemos en la próxima clase.